Hola, ¿qué tal? En este video deseo abordar el concepto de brechas digitales y su relación con las políticas sobre tecnología digital que se han implementado en educación, particularmente en nuestro país. Al respecto, una primera pregunta que hay que resolver es por qué el tema de tecnología es una problemática educativa. Si bien es cierto, las tecnologías están presentes en muchas otras facetas, la pregunta es por qué es hoy día se plantea ya como una responsabilidad y como un deber ser del mundo educativo. Al respecto, señalarles de que una de las problemáticas principales tiene que ver con la expectativa y por llamarlo, la oportunidad que se le asigna como, como un medio, como una herramienta, como una forma de desarrollar, de que las personas y la sociedad se desarrollen mejor. En este caso, está asociado tanto a oportunidades materiales concretas de las personas, pero también el desarrollo de cierto pensamiento, de cómo interactuar con un mundo globalizado. En esa línea podemos establecer dos grandes principios que han originado las problemáticas y la preocupación desde la educación por el tema de la tecnología digital. Por un lado, la necesidad de que la población se alfabetice digitalmente, o sea, que puedan tener igualdad de oportunidades para su desarrollo social, personal y también económico, en tanto personas como en tanto miembros de comunidades determinadas. Y esta necesidad de alfabetizar digitalmente a la población, en el fondo de entregarle herramientas cognitivas e instrumentales para que se puedan desenvolver, tienen que ver o se originan a propósito de la constatación de niveles de uso, de cobertura y de impacto de las tecnologías que son desiguales por razones económicas, que son desiguales por razones culturales, que son desiguales por razones regionales o de territorialidad. Territorio, frente a eso, entonces, desde la última década del siglo pasado, en los años 90, distintos países latinoamericanos, como parte de un influjo más global, ¿no? A nivel mundial fue esto, pero yo me concentro en lo que es Latinoamérica, distintos sistemas educativos, ministerios de educación, empezaron a implementar un conjunto de iniciativas para poder apoyar el desarrollo de la alfabetización digital de la población, situándolo a través del sistema escolar, en términos que el sistema escolar da cobertura y permite que la gente pueda acceder independiente de su situación socioeconómica. Ese es como el principio fundamental. Tenemos las primeras, los pioneros en esto fueron los costarricenses en el año 88, la red escolar mexicana del año 90, la red enlaces chilena del año 92. De hecho, si ustedes van a los colegios, hoy día van a percatarse que todavía hay profesores que hablan cuando se refieren a los laboratorios de informática, hablan de la sala de enlaces. El programa Educar del año 2000 en Argentina, un poco más tardío, pero de alto impacto. En Brasil el año 97. Entonces, en esta primera oleada de políticas que se fueron implementando a nivel latinoamericano, la primera opción, la primera meta era poder masificar y posibilitar el acceso a tecnologías digitales. Por eso, la constatación o los diagnósticos eran, en el caso chileno, por ejemplo, que en igualdad de edad, estudiantes, por ejemplo, de segundo medio, de colegios particular pagados del sector oriente de Santiago, o de sectores de alto ingreso en ciudades determinadas, eh, tenía, tenían en promedio casi un 90% de acceso a tecnologías digitales, fundamentalmente por sus casas. Mientras que en el otro extremo, estudiantes chilenos ubicados en colegios de escasos recursos, en barrios más periféricos y más socialmente más vulnerables, su acceso era casi inexistente.
Por tanto, la primera meta, y la red LAS en eso fue una pionera y fue como el gran promotor de esto, fue la instalación masiva de equipamiento desde el Ministerio de Educación, es decir, desde la política pública, del Estado, para permitir que los ciudadanos, independientes del establecimiento, de la cuna en el fondo, y de los recursos que esos familias tenían, pudieran acceder a tecnologías digitales. Esto llevó desde el punto de vista de enfrentar esta dificultad, fue un éxito. Hacia el año 2005 había estudios que ya mostraban que la diferencia de acceso a la tecnología entre niños y niñas y jóvenes de sectores más periféricos, más pobres, digamos, respecto de sectores más altos, era muy baja. La diferencia no estaba en el hogar, sino que estaba en el colegio. Es decir, la educación pública chilena, colegios municipalizados y colegios partidos subvencionados, a los cuales la red Enlaces estaba destinada, favoreció el acceso masivo de la población chilena a interactuar con tecnologías digitales. Bueno, esta primera etapa, esto de acceder a tecnología, es lo que la bibliografía, la investigación define como la primera brecha digital. Por tanto, en el caso, me atrevería a plantear, en el caso chileno, la primera brecha digital de acceso es comparativamente a otras realidades latinoamericanas está bastante más avanzada, más superada que, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia o en Paraguay, por citar dos países, ¿ya? Donde todavía tienen muchísimas dificultades para llegar con cobertura, por ejemplo, de Internet a sectores rurales o para poder entregar equipamiento a algunas escuelas. En Chile, con todas las dificultades que eso podría implicar, eso está bastante masificado. Por tanto, el enfrentar la primera brecha digital, cuando se habla de esto, tiene que ver con cobertura. ¿Sí? Cómo acceden las personas a tecnologías determinadas. Pero luego, los estudios fueron mostrando que en realidad el problema no se resolvía solamente con el acceso. Aportaba, evidentemente. Si no, no hay equipamiento digital de qué estamos hablando, ¿no? Pero el problema, una vez teniendo el acceso, se percataron, o los estudios empezaron a mostrar que una de las problemáticas que vivía la población, particularmente los niños, niñas y jóvenes en los establecimientos, pero también a nivel de personas adultas, era el desarrollar habilidades para poder utilizarlas. Y con eso poder mejorar los aportes para el proceso de aprendizaje. Por tanto, había una necesidad y un vacío respecto a que la gente accedía a computadores en los colegios o a propósito de la respuesta de la baja sostenida del tiempo, del precio que ofrecían el mercado, ¿no? La gente podía acceder a computadores, después a celulares, por supuesto, a tabletas, ¿sí? pero las personas no sabían utilizar programas, no sabían desde cómo mandar un correo electrónico. Mucha gente demoró años en resolver ese problema. O cómo hacer un currículum vitae ocupando un procesador de texto. O cómo poder seguir solucionar problemáticas de búsqueda de información. Cómo buscar información sobre temáticas que a mí me podían provocar y generar conflicto. Y eso entonces provocó una segunda oleada de proyectos a nivel latinoamericano, mucho más reciente. El Plan Ceibal de 2007, el Conectar Igualdad de 2010, el Plan Ceibal es uruguayo, el Conectar Igualdad es argentino, un laptop por alumno es peruano. ¿Ya? Y estos programas apuntaban fundamentalmente a poder entregar tecnologías más focalizadas a las personas, pero acompañados del desarrollo de habilidades para poder aprender a usar esas tecnologías. Por tanto, la segunda etapa de las políticas de tecnología en educación que han impactado al mundo escolar ha sido la de las capacidades para desarrollar habilidades digitales, es decir, que las personas sepan usar lo que tienen disponible. Y esto tiene que ver con enfrentar una segunda brecha digital. En esto los resultados son bastante más, son un poco más de menos éxito, porque si bien es cierto, tenemos cobertura con variantes, la posibilidad es que la gente aprenda a ocupar tecnología,
como por ejemplo para estudiar lo que pasa en el mundo escolar, eso se hace bastante más dificultoso por una razón central. La manera de poder desarrollar estas habilidades es practicándolas, poniéndolas en ejecución. No existe posibilidad de desarrollar una habilidad teórica. Y el problema radica en que el uso de tecnologías digitales con fines formativos, por ejemplo, en experiencias escolares o en experiencias incluso universitarias, son más reducidas porque también los formadores de estas personas, los profesores y profesorado, no ha desarrollado las habilidades para poder enseñarles a otros. Y aquí instalo una problemática adicional. En el caso del profesorado, ustedes como profesores de información tienen un doble desafío. Uno es aprender a superar la segunda brecha, es decir, aprender a usar las tecnologías digitales. Pero no basta eso a un profesor. El profesor tiene que ser capaz también de aprender a cómo enseña o incorpora eso en su desempeño profesional para que los niños y niñas y jóvenes puedan tener experiencias de desarrollo de capacidades. Bueno, esto está asociado a lo que podríamos denominar una segunda brecha digital. Pero hay más. Más recientemente, últimos 5 años, se han producido dos grandes preguntas. ¿Para qué usan las tecnologías digitales las personas que ya saben usarlas? Se saben usar, saben cómo operar, digamos, tienen habilidades digitales, pero ¿para qué las usan? Y más allá del acceso, más allá de las habilidades, ¿qué otros impedimentos existen para que la gente utilice tecnologías digitales? En esta línea, entonces, o tratar de buscar esta respuesta, origina la problemática de una tercera brecha digital. Respecto a la primera pregunta, apunta a lo siguiente. Las personas pueden desarrollar las habilidades digitales, pero si estas están descontextualizadas o no están asociadas a usos provechosos, las personas utilizan tecnología para cosas superfluas. Y eso, en los estudios que existen, muestra que esas prácticas superfluas, por ejemplo, solamente estoy en WhatsApp y mando memes divertidos, digamos, sin ningún sentido mayor que divertirme un rato, está más situado en sectores populares o sectores de menos desarrollo socioeconómico. ¿Ya? Mientras que el provecho más importante de las tecnologías digitales, desde aprender a estudiar con ellas de buena manera, utilizarlo para desarrollar nuevas oportunidades personales de realización y también sociales en mi territorio, corresponden a sectores más, a grupos sociales de capas medias o capas altas. Y eso es un problema crítico hoy día, como tercera brecha, es decir, ¿para qué usan? ¿En qué utilizan estas habilidades las personas? Y respecto a la segunda pregunta, que otros impedimentos socioculturales, es, hay evidencia que muestra, por ejemplo, cómo en ciertas sociedades, por ejemplo en Medio Oriente, hay una brecha de género que se cruza con esto. A las mujeres se les impide ocupar Internet. En otras sociedades, en otras comunidades, los grupos aborígenes tienen menos oportunidades de poder utilizar tecnología. No porque no puedan aprender, no sepan cómo usarla, sino que hay impedimentos de carácter más sociocultural. ¿Ya? Pueden haber impedimentos socioculturales de carácter étnico, de género, las diversidades sexuales, por ejemplo, de carácter, bueno, dije lo étnico, y también los religiosos. O sea, hay algunos impedimentos socioculturales que no tienen que ver con el hecho de solamente el acceso y el aprender a usarlo, sino que hay unos elementos que la propia sociedad de esos grupos, esos territorios, por así llamarlo, lo impide. Eh, Hay algunos, bueno, en inglés, pero hay algunos estudios, si a alguien le interesa eso, respecto, por ejemplo, cómo los estudios muestran que las niñas tienen menos oportunidades para utilizar tecnologías digitales para provecho de su realización propia que los niños en muchas sociedades. Bueno, estos son elementos vinculados a las brechas digitales que son parte de los elementos que debemos abordar y que nos desafían como profesores. Finalmente, somos nosotros los llamados aparentemente, a hacernos cargo de esto porque tenemos que ser capaces de dar la oportunidad a las personas para hacerlo. La pregunta es, entonces, si yo hago clases de castellano, o clases de historia, de filosofía, de educación física, de matemáticas, ¿cómo incorporo estas brechas y las hago parte de una oportunidad en mi desarrollo? Ese es un punto central a propósito de que no se trata de hacer curso de computación, sino que se trata de colocarlo como una herramienta al servicio de nuestro propio aprendizaje.